Ya entrando en tema, como usted sabe, estamos en un mes muy especial. El miércoles vamos a estar celebrando Navidad. Y como usted también se habrá dado cuenta, muchas veces las personas se dividen entre, bueno, la celebramos, no la celebramos, nació el 25 de diciembre, no nació el 25 de diciembre, que el sol de Saturnalia, que Nimrod, que el árbol, que las chibolas satánicas y todo eso, ¿verdad? Y, y de alguna forma es muy gracioso, lo voy a decir de esta forma, que incluso entre muchos cristianos hay extremos, hay muchos extremistas. Tanto de un lado como del otro técnicamente. Entonces hay algunos que dicen, no hay que celebrarla. Entonces, si no hay que celebrarla, no hay que recibir aguinaldo tampoco. Amén. Y está el otro extremo que se va al otro lado, ¿verdad? Que olvidan todo lo que realmente estamos celebrando, que es lo que nosotros estamos recordando, y pues se centran en muchas otras cosas, menos en lo que la fiesta significa en sí. Ahora, lo que nosotros debemos recalcar como iglesia, pienso yo, son dos cosas. Una es la que dice el apóstol Pablo. Él dice en la carta a los romanos que nadie los juzgue por los días o las festividades que ustedes están celebrando. Estoy parafraseando el versículo. Porque al final su centro es Cristo. Entonces, si es que es luna nueva, dice él, si es que es Pascua, si es que es cualquier celebración, que nadie los juzgue por eso, dice. Siempre y cuando todos lo hagan para Cristo. Y lo segundo es que yo creo que es bien importante hacer notar que el mundo tiene un día donde puede recordar el nacimiento de aquel que partió la historia en un antes y un después. Es el único día, aparte de la Semana Santa, que quizás sería otro de esos detalles, pero este 25 es como que la gente o Navidad, mejor dicho, es donde la gente se pone un poquito más con ese espíritu de compartir, con ese espíritu de convivencia entre los demás, ¿verdad? Entonces, como iglesia nosotros también tenemos que aprovecharlo de cierta forma. Ya dijo el pastor que él reservó unas botas verdes bien feas, con esa va a predicar el 24 porque le van a combinar con el verde de la Navidad. Entonces, pero él dijo que eran feas, hermana. Yo no estoy diciendo nada, yo no las he visto. Él dijo. Pero es importante que nosotros le demos el sentido correcto. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque uno de los detalles, o el detalle, mejor dicho, de la Navidad más importante es que Cristo Jesús nació. Y esto no es un tema o no fue algo nuevo en el tiempo valga la redundancia, del Nuevo Testamento, porque esto ya venía de años atrás. Habían profecías acerca de que el Mesías iba a nacer. Y una de las profecías más mencionadas es una que menciona exactamente este nombre. Y aquí que la Virgen, ¿qué dice? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Exactamente. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios está con nosotros? Qué bueno. Entonces, quiero llevarlo a donde está esta profecía. Vamos a Isaías capítulo 7. Pero no vamos a leer solamente ese versículo. Quiero que veamos el contexto en el cual esta profecía se dio. Porque si nosotros hablamos de la profecía bíblica, y es algo que vamos a estar hablando los miércoles ya de febrero, si no me falla el cálculo, vamos a estar hablando acerca de las profecías, vamos a estar hablando acerca del Apocalipsis, vamos a estar hablando acerca del fin del mundo, del milenio, la gran ramera, todo eso, la gran Babilonia. Entonces vamos a ir como desglosando Apocalipsis casi que versículo por versículo. Entonces ese es el comercial. Propósito de año 2026, véngase a los estudios bíblicos porque van a estar buenísimos. Pero bueno, en fin, algo que tenemos que ver con la profecía es que las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las bíblicas específicamente, tienen una doble función. Una función es inmediata, porque en el momento en que Isaías está dando esta profecía, él no está visualizando en ese momento al Mesías. Hay una situación que está sucediendo en ese momento donde se da esta profecía y hay un contexto en el cual el reino de Israel, el reino de Judá,
está pasando. Debemos recordar también que las 12 tribus de Israel para este tiempo no están unidas. Hay 10 tribus al norte que forman una sola nación, que más adelante eso la vamos a conocer como Samaria. En el Nuevo Testamento son los famosos samaritanos, y están las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín, que es de donde viene el linaje de David, donde quedó el linaje de David, de todos los descendientes del rey David. En la tribu del norte el linaje de David se perdió totalmente, porque todo se concentró en las tribus del sur, en Judá y Benjamín, y por eso se le menciona como el reino de Judá. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta al leer lo que vamos a leer en este momento, que Israel está dividido en 2 ahorita. Están en una guerra en este momento entre ellos mismos incluso. De ahí donde comienza a radicar ese odio hacia los samaritanos, ese odio hacia Samaria, porque este reino, el reino del norte, los samaritanos comienzan a querer conquistar al reino del sur, a Judá. Y recordemos que en Judá están ciudades como Belén, como Nazaret, están ciudades donde Jesús pasó la mayoría del tiempo en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leerlo. Dice Isaías capítulo 7, vamos a leer del 1 al 9. Hoy estoy leyendo la traducción al lenguaje actual para podernos ubicar un poquito mejor en la narración. Dice así: Resín, rey de Siria, y Pecá, rey de Israel. Este rey de Israel es el del norte, las 10 tribus. Se unieron para atacar a Acaz, rey de Judá, que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Trataron de conquistar la ciudad, pero no lo consiguieron. Ojo con esto. Cuando Isaías está dando esta profecía, o la está escribiendo, mejor dicho, ya nos está dando un spoiler. No lo van a conseguir. Porque estos relatos, ya lo vamos a ver más adelante, están escritos en Reyes y en Crónicas, pero ya lo vamos a ver más adelante. En esta ocasión, dice, el rey Acaz y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte, o sea, la parte de Samaria, las 10 tribus. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo. ¿De miedo? ¿A qué se pusieron ellos? A temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento, dice. Entonces Dios le dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear y Azub, y preséntate ante el rey Acaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Por cierto, posiblemente este es el estanque de Betesda, solamente como un detalle. Este canal está en el camino que va al campo de Tintorero. Allí le dirás al rey lo siguiente: ten cuidado, pero no te asustes. Esta es la profecía de Isaías, de Dios, a través de Isaías al rey de Acaz. El rey Resín y el rey Pecá están furiosos, pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Fíjese cómo Dios los ve. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente: Asiria es la potencia mundial de aquel momento. Asiria es como que nosotros dijéramos El Salvador se va a ir a guerra contra Estados Unidos. Adivina quién gana. Digo, El Salvador dice, gana una buena bombardeada. Pero bueno, entonces sigue diciendo, ya hasta me perdí. Ellos piensan hacerte daño y quieren invadir el territorio de Judá, conquistarlo y llenar de miedo a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabeel. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir el territorio de Judá. Pero Dios ha dicho, eso no sucederá jamás. Damasco es tan solo la capital de Siria y Resín no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel y Pecá no es más que su rey. Y dentro de 75 años Israel dejará de ser una nación. Ojo con eso, lo que le está diciendo Dios. Ya vamos a ver por qué dice Dios todo eso. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí
que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Damasco es tan solo la capital de Siria y Rezín no es más que su rey. Perdón, aquí yo me confundí. Y Samaria no es tan solo la capital de Israel y Pekán no es más que su rey. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que yo soy el rey de Israel, serán derrotados por completo. Señor, te damos gracias, que tu Espíritu, Señor, llene nuestra mente, nuestro corazón, nos guíe, Señor, a la verdad y podamos, Dios, estudiar, podamos aprender, podamos dar frutos, Señor, a través de la palabra que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque Emanuel en la Biblia es un nombre muy hermoso, porque significa Dios está con nosotros. El contexto donde se da ese nombre por primera vez no es tan hermoso. Es un contexto de guerra, es un contexto de angustia. Dios está ahorita amenazando incluso a Israel, a Judá, al rey Acaz, y le dice: dentro de 75 años Israel dejará de ser una nación, le dice, si ustedes no confían en mí. Y es bien interesante que nosotros estamos tan acostumbrados a solamente leer el versículo aislado del contexto. Pero cuando los autores del Nuevo Testamento mencionan algún versículo, ellos se están refiriendo al contexto completo. Y vamos a ver cómo este contexto afecta cuando el ángel le dice a José que, cuando Mateo, menciona y dice que llamará a su nombre Emanuel. Ahora, tenemos que ver a un personaje acá, y ese es Acaz. Ese es el rey, es un rey idólatra y corrupto. Acaz es el rey que está en este momento en el reino del sur, en Judá y en Benjamín. Está reinando, es descendiente del rey David, es descendiente de él, pero este es un rey totalmente corrupto. De hecho, podríamos decir incluso que este ha sido uno de los peores reyes que Israel ha tenido en su historia. De hecho, si nosotros nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4, segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4, dice acerca de él: Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá a los 16 años. O sea, este tipo comenzó bien joven. Quizás para nosotros es como que, wow, ¿verdad? 16 años. Pero recordemos que para los judíos, a los 13, 14 años, el joven ya era un adulto. Ya tenía su mayoría de edad, técnicamente. A los 21 podía entrar a la guerra. Y a los 30 años podía ser un maestro. Así es como se dividía un poquito las edades. Entonces, para ellos no era problema. Incluso teníamos un rey de 8 años, por ejemplo. Si usted se acordará de la historia. Pero él comenzó a los 16. Cuando Pekah ya tenía 17 años de gobernar Israel. O sea, el otro rey de la tribu del reino del norte ya tenía 17 años de experiencia. Junto a este que tenía 16 años y comenzaba a reinar. Ve la enorme diferencia entre cada uno de ellos, entre experiencia que había entre cada uno de ellos. Y su reinado, y la capital de su reino fue Jerusalén. Este es el que pone la capital como Jerusalén, que más adelante en el Nuevo Testamento sabemos que es bien mencionada. Y su reinado duró 16 años. O sea, este rey solamente duró 16 años en el trono. Sigue diciendo: tampoco siguió el ejemplo de su antepasado David, sino que desobedeció a Dios. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá a los 16 años. Y aquí lo vuelve a mencionar. Yo estoy acá mal. Ya estoy viendo mal, ya necesito lentes, hermano. Yo lo pegué 2 veces, perdón. Acaz dice: mandó a quemar a su hijo como sacrificio en honor a un Dios falso. ¿Qué Dios era este? Era Moloc. Si usted ha visto las figuras de aquellos tiempos, Moloc era un ídolo que era como que estaba así, una lengüita de fuera y todo, y en el estómago tenía un horno donde ponían los bebés recién nacidos, vivos, y se les ofrecía sacrificio a los dioses. Fíjese cómo es esto. Hizo quemar a sus hijos, a su hijo,
como sacrificio en honor a un Dios falso. Y así siguió la costumbre vergonzosa de las naciones que Dios había expulsado del territorio israelita. Y también ofreció sacrificios y quemó inciensos a los dioses en los pequeños templos de las colinas y bajo la sombra de los grandes árboles. El autor de Reyes nos quiere dejar bien en claro quién es Acaz. Y para que alguien decida sacrificar un bebé en un horno, es porque está totalmente, su mente está entenebrecida totalmente. ¿Verdad? No solamente eso. Ahora, perdón, paréntesis. Ten en cuenta que a este rey es que se le está dando la profecía de Emanuel. Tenga en mente eso. Aparte de eso, hay estragos en una guerra que está a punto de venir. Según nos menciona la Biblia, el rey de Samaria, el rey de las 10 tribus del norte, quiere conquistar a las tribus del sur, quiere destruirlas. Porque lo que quiere el reino del norte es volver a unir todo Israel en una sola. Pero sabe que no lo puede hacer porque de alguna manera Jerusalén, que era la que más atacaban, está en una colina. Entonces las guerras en contra de Jerusalén eran muy difíciles porque la geografía, la topografía del lugar estaba a favor de Jerusalén. De hecho, hay una historia también en el Antiguo Testamento donde, si no mal recuerdo, también eran no sé si eran los asirios o los sirios, esos son dos pueblos totalmente diferentes. Por no atacar Jerusalén, lo que hacen es rodearla y cortar los recursos de comida y cortar los recursos de agua. Entonces dice, los vamos a matar de hambre. Porque es más fácil matarlos de hambre que ir que subir toda esa colina y conquistarlos. Y en la noche, el profeta oró, dice, en la noche, dice que un ángel del Señor vino y se machacó como a 100 y no sé cuántos mil soldados, etcétera, etcétera. Pero eso era lo que sucedía con Jerusalén. Era difícil conquistarla. Entonces viene el rey de Samaria y dice, bueno, aliémonos con Siria, con los asirios. Hagamos una guerra en contra de ellos. Y el segundo libro de Crónicas, no lo vamos a leer, segundo libro de Crónicas, capítulo 28, de los versículos 8 al 15, nos describe esta guerra. Nos describe qué es lo que sucedió. Y lo que nos dice ese relato es que los sirios llevaron a miles de capturados entre hombres, mujeres y niños. El rey de Israel capturó a 200,000 personas de los reinos del norte. También entre hombres, niños y mujeres. Y no solamente eso, sino que la guerra devastó totalmente, no totalmente, pero devastó muchas cosas de Judá y dejó a Judá al borde de la extinción. Ahora, mire hermano, pero la profecía dice que eso no iba a prosperar. ¿Qué pasó entonces? ¿Le falló el tiro a Dios? No le falló, porque un profeta llamado Obed, en la historia de Crónicas, va con el rey de la tribu del norte y le dice, tú has sido demasiado cruel, le dice. Si tú no liberas a estos 200,000, a ti te va a ir peor. Y el rey vino, tuvo miedo y dijo, vaya señor, aquí los dejo y dejo en paz Judá. O sea, el reino sobrevivió porque Dios intervino de alguna forma. Ahora, cuando Acaz recibe esta amenaza de parte de estos dos reyes, Acaz hace algo bien interesante. En segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 al 8, dice así: para aquel tiempo, Resín, rey de Asiria, había recuperado para su país la ciudad de Elat y había expulsado de ella a los de Judá. O sea, él ya había comenzado su guerra. Hasta el momento en que esto se escribió, o sea, este relato de Segunda de Reyes, los sirios continuaban viviendo allí. Después de esto, Resín y Pecá, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén con el fin de atacarla. Estamos hablando de esta misma guerra. Sin embargo, aunque rodearon la ciudad, no pudieron vencer a Acaz, pero sí devastaron muchas cosas. Entonces, Acaz tomó oro y plata
del templo de Dios, ojo con esto, del templo de Dios, del tesoro del palacio, y se lo llevó de regalo a Tiglat-Pileser. No es otra marca, hermano, es Pileser, no es otra marca. No cambia la letra del lugar. Rey de Asiria, junto con este mensaje: yo soy tu humilde servidor. ¿Y qué más le dice? Y solo en ti encuentro protección. Ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel, porque me están atacando. Deténgase un segundo con esto. Lo que literalmente le dice es: bajo la sombra de tus alas yo encuentro protección. En hebreo usa esa expresión. ¿Se le hace familiar? ¿Se acuerda de aquel canto, verdad? En la sombra de tus alas yo me gozaré. Ese es un salmo de David, por cierto, de su antepasado. ¿Sabe que Dios les tenía prohibido a ellos hacer alianzas con las naciones paganas? En Éxodo capítulo 34, versículos 12 al 13, Dios le dice al pueblo: ustedes van a entrar al territorio que les prometí, hablando de la tierra prometida. No deben hacer ningún pacto con los que viven allí, ni uno, para que no imiten su mala conducta. Al contrario, destruyanlas totalmente. Y de alguna forma esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. ¿Con quién hacemos alianza nosotros cuando estamos en angustia? ¿Con quién a quiénes buscamos nosotros cuando estamos en angustia? La respuesta automática es: yo busco a Dios. Buenísimo. ¿Qué dice su agenda? ¿Qué dicen mis decisiones? ¿Qué dicen mis actos? ¿Realmente refleja que mi primera opción es Dios? Y aquí es donde viene la profecía, una de las profecías más bonitas de todas. y entendemos cuál es la profundidad del nombre de Emmanuel. Fíjense que la Biblia dice en Isaías 7, 1 al 2, lo que leímos al principio, no lo vamos a volver a leer por tiempo, que cuando Israel recibió la amenaza, cuando este rey recibió la amenaza, dice que tembló de miedo, como las hojas tiemblan con el soplido del viento. Y es bien interesante que lo primero que el profeta le dice en Isaías capítulo 7, versículo 4 es: ve y dile, le dice Dios a Isaías, guarda, estoy en la Reina Valera ahora, guarda y reposa, y repósate. Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de esos dos cabos de tizón que humean. O sea, para Dios era ese carboncito que usted aparta del asado, ¿verdad? Y usted sabe que en algún momento se va a apagar. Eso era para Dios. Pero dice: guarda y repósate. En hebreo es chamar y chakat. Le dice: chamar y chakat, le dice. Reposa y guárdate y reposa. Y estas dos palabras tienen la misma raíz que shalom. Que shalom significa paz. Significa plenitud, que algo está completo. Llamar significa pon atención y concéntrate. O sea, deja de andar buscando por otros lados, pon atención y concéntrate. Y repósate, shakat, significa literalmente apacíguate, tranquilícese. O como bien dice mi papá, y no sé por qué los estadounidenses no lo entienden, take it easy. Si lo pusiéramos en una versión, ahora sería algo así como que: brother, relaja el cake y al suave. Versión salvadoreño. El Salvador habla hoy. Quedó bien. Eso es lo que le está diciendo. Estás tan concentrado en buscar alianzas por otros lados, en buscar ayuda por otros lados. Estás tan paniqueado, estás tan
temeroso, te estás orinando del miedo, guárdate y repósate. Pon atención, concéntrate en lo que debes hacer y apacíguate. Entonces la pregunta, vuelvo a hacerla. ¿Qué hace cuando las noticias malas vienen? ¿Qué hacemos nosotros cuando las situaciones se ponen duras? Ay, es que yo no sé qué hacer, y hay que llamar, mira, hay que llamar al banco, y hay que llamar aquí, hay que llamar allá. Híjole, y que los frijoles están quemando, y el pavo de Navidad, y que el chompigato, que no sé qué, ay, no me alcanza para el arroz. Mire, concéntrese y apacíguese. Eso es lo que Dios dice. Y aquí es donde viene lo hermoso del nombre de Emanuel, porque Emanuel es la alianza eterna de la cercanía de Dios. Emanuel es la alianza eterna de la cercanía de Dios. Cuando usted vive una situación de angustia, corra a Emanuel. Dios está con nosotros. No solo es un significado vacío. No solo es una frase bonita para ponerla en una tarjeta. No solamente es para recordar en Navidad el 24. Emanuel es para recordarlo todos los días de nuestra vida. Dios está con nosotros. Emanuel es la alianza que Dios ha puesto entre Él y nosotros, donde Él está diciendo, yo estoy cerca en cualquier momento de angustia, no solo en los buenos momentos, no solo en los momentos prósperos, sino en cualquier momento yo estoy cerca. En situaciones donde a mí me tiemblan las rodillas y se debilita, ahí está Dios también. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. Emanuel me recuerda que en toda la historia de la Biblia, Dios está en la angustia de su pueblo. Porque así es, así trabaja Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Hoy sí la nueva traducción viviente. Éxodo 3:7 dice, luego el Señor dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios le está hablando a Moisés, lo está llamando. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y estoy, ¿qué? Estoy al tanto de lo que sufren. A veces no es cierto que pareciera que estamos solos cuando no, como que no le hayamos salido a algo. Y cometemos un error. Pensamos que somos los únicos que pasamos por eso. Pensamos que nadie nos va a entender. Y pensamos de que no, yo me voy a encerrar aquí porque, o sea, esto es mío. Y no es cierto. Porque por dos cosas. Uno, Dios está con usted. Dios está con nosotros. Él es Emanuel. Él trabaja en el sufrimiento de su pueblo. Eso es algo que muchas veces no nos gusta predicar. Dios trabaja en el sufrimiento de su pueblo. Dios forma en el sufrimiento de su pueblo. Dios forma en los desiertos. No es que le guste vernos sufrir, eso es otra cosa. Pero Él aprovecha lo que nosotros los momentos difíciles que nosotros pasamos para formar su imagen en nosotros. Y segundo, repito, Emanuel es una alianza, es la alianza eterna de que Dios está con nosotros. Dios no es ajeno a nuestro temor, Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Dios conoce el dolor de su creación. Dios conoce el dolor que nosotros estamos pasando. De hecho, el ministerio de Jesús no era con los ricos, era con los que sufrían. El ministerio de Jesús era con los rechazados. El ministerio de Jesús era con los malolientes. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba en los entierros. Jesús estaba con los leprosos. Jesús estaba con los iletrados, con los pescadores. ¿Y usted cómo cree que huele un pescador? A sushi. ¿Cómo cree que huele un pescador? A Chucky. A Chucky, dice el pastor. Y exactamente. Se imagina estar bajo el sol sudando en un tiempo donde no hay desodorante, con el pescado seco ahí, el pescado más de alguno así. O sea, ahí no había como Chanel bacalao. No, y no habían tales. Y que las medidas higiénicas eran pocas.
Pero con ellos estaba el ministerio de Jesús. ¿Sabe cuál era el reclamo de Jesús con los fariseos, con los líderes judíos? Mateo 23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Porque se cuidan de dar el diezmo hasta el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fe. Ellos cumplían la ley, pero ¿sabe que se habían olvidado? Me quiero concentrar en el segundo: la misericordia. Y fíjese que es bien triste, porque la gente se enoja cuando uno muestra misericordia. Yo me he topado con personas que, híjole, nos han hecho daño, no solo a mí, sino como familia incluso. Pero daño, así, han hablado mal, lo han traicionado. Yo no le voy a hacer novela acá, o sea, simplemente es. Y que de repente ahí los encontramos en algún centro comercial, ¿verdad? Y es como que, Samuel, y así como que, Judas, Dios lo bendiga. Y a veces he estado con amigos y me dicen: ¿y vos por qué le hablaste a él? Y no fue él el que te hizo esto, y no fue aquel que te hizo aquello, que no fue. Y yo: sí. Y sí, pero hace 25 años es que no se lo merecen. Porque olvidamos la misericordia. Y es el reclamo de Jesús a ellos. Jesús pasó por pérdidas. Jesús pasó la pérdida de su primo Juan el Bautista. Y son aspectos de la humanidad de Jesús que muchas veces pasamos por alto. Tuvimos hace tiempo tuvimos una noticia con un primo cercano, que quizás no es que nos veamos todos los días, pero ahí estamos hablando de repente. Y lo llevaron de emergencia y que, bueno, por lo menos el panorama que nos habían puesto a nosotros era que es que estaba bien mal y que a saber qué iba a pasar. Y yo creo que tengo la idea que andaba fuera de San Salvador. Y yo lo primero que pensé fue: híjole, si este se va, me debe dinero. Perdón, No, lo primero que yo pensé fue: ay, Señor, dije, mi primo. Y qué duro, qué feo se siente. Gracias a Dios, pues, no fue nada que los médicos, obviamente Dios tratando en medio, no pudieron tratar. Pero se siente bien feo. Pero Jesús perdió a su primo, perdió a Juan el Bautista. Él sufrió posiblemente la separación de su padre terrenal. Dice la mayoría de teólogos de que el papá de Jesús no aparece en los evangelios después porque él falleció. La tasa de mortandad en Israel era bien alta. Ahí usted se moría hasta por una gripe. Los mercados no. Si usted alguna vez fue a la tiendona, eso está limpio, hermano. Eso está desinfectado. Hasta alcohol gel echaba a las frutas a comparación de comer en los mercados en aquellos tiempos. Uno en las películas los ve así bien barriditos y todo, pero eso estaba en el polvo, ahí no había cemento, no había grava, estaba en el polvo. La gente no crea que lavaba los alimentos, la gente agarraba una manzana y ¿cuánto vale? Tanto, vaya. Y ahí se la comía en el camino. Y el pobre pescador que apestaba a Chanel bacalao número 5, se la limpiaba en la túnica que estaba toda sudorosa y con todas las escamas del pescado que había limpiado. ¿Me explico? O sea, la mortandad era bastante alta en ese momento. Pasó el dolor, muy posiblemente pasó el dolor de una pérdida de su padre, pasó de su padre terrenal, pasó el dolor de una traición. El discípulo, uno de sus discípulos a los que él escogió, le salió chueco, hermano. A veces no es el líder, a veces es el discípulo. A veces. Por eso los profetas decían, por ejemplo en Isaías 53:3, fue despreciado.
rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, dice. La Reina Valera dice experimentado. ¿Experimentado en qué? En quebranto, experimentado. Y esto no lo dice como a veces dicen algunos, ¿verdad? Ay, y es primera vez. Ay, a mí ya me he engañado un montón de veces. Yo ya me las puedo. No, es otra cosa. Él era experimentado en quebrantos. Jesús era alguien que conocía el dolor. No solamente físico, sino mental, emocional. Lo conocía. Por eso se podía identificar con nosotros. Por eso el Hebreo dice más adelante que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, porque él pasó por lo mismo que nosotros. Por eso él está calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Pero también Emmanuel es la confianza de que él es mi auxilio. Emmanuel es la confianza de que Dios es mi auxilio. Isaías 7, versículos 5 al 7, siguiendo la profecía que vimos al principio. Dice, es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él, diciendo, atacaremos Judá y la conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Y después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto, dice el Señor, dice, jamás sucederá esa invasión, dice. Nunca se llevará a cabo. O sea, jamás van a poder poner en el trono a alguien que no fuera del linaje de David. ¿Sabe qué es lo único que tenía que hacer Acaz? Confiar. Eso era todo lo que él tenía que hacer. Acaz había confiado tanto en otros dioses, Acaz había confiado tanto en otros medios, que se había olvidado por completo del Dios de sus antepasados. Se había olvidado del Dios de su padre David, de su tatarabuelo David. Estaba tan sumergido en lo pagano de su corazón, que su corazón estaba alejado de Dios. Eso es lo que sucedía. Y muchas veces nosotros somos igual que Acaz. Sabemos que Dios es el Dios verdadero. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Dios es omnipotente. Predicamos que Dios está cercano. Conocemos muchas de sus promesas, pero no confiamos en que Él es nuestro auxilio. ¿Y cómo lo puedo saber? Simple, ¿cuáles son sus alianzas? ¿Sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Que deseamos que Dios nos saque de los problemas sin comprometernos con Él. Y aquí queda genial esta figura. Nosotros queremos un Santa Claus en Navidad, no un Salvador. Queremos a alguien que nos resuelva la vida, pero no comprometernos con Él. Y fíjense lo que le dice Isaías a Acaz, versículo 11 de Isaías 7. Acaz dice, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Imagínense. Hazla tan difícil como quieras. Fíjense lo que le dice Dios a Acaz. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos y tan profunda, no como el mar, tan profunda como el lugar de los muertos, le dice. ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Qué señal hubiera pedido usted? ¿Cuántos hubieran pedido una señal? Vaya, levante su mano. ¿Cuántos han dicho, yo le voy a pedir señal al Señor? Levante su mano. Pero. Gracias, hermana, por la sinceridad. Está bien. Sí, es que es verdad. Es verdad, seamos honestos. ¿Sabe lo que le pone Acaz? Siguiente versículo, versículo 12. Pero el rey se negó. No, dijo el rey. No pondré a prueba al Señor así. Qué rey más sabio, ¿verdad? Como que le entró la cordura, ¿verdad? ¿Verdad? No. No es por sabio que lo está diciendo. Es porque él sabe que Dios va a cumplir la señal. Y una vez que la cumpla, él tiene que regresar a los caminos del Dios de sus antepasados. Hermano, ¿y cómo sabe eso? Porque el siguiente versículo, el versículo 13, Isaías se enoja y le dice, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no basta con agotar la paciencia humana? O sea, a mí ya me tienen harto de eso. A mí me tienen harto de eso.
también tienen que agotar la paciencia de Dios, dice. O sea, acá no lo dice por eso. Se oye bien sabio, se oye bien bonito, pero acá no lo dice por eso. O sea, el contexto nos dice por qué. Porque si Dios le da esa señal y sabía que se le iba a cumplir, él tenía que regresar a los caminos de Dios. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Nosotros no queremos dejar nuestra vida muchas veces. La vida que llevamos afuera. Nosotros queremos un noviazgo bonito con los privilegios del matrimonio, por ejemplo. Nosotros queremos que Dios me prospere el negocio. Dios, Señor, prospérame. Pero el diezmo y la ofrenda, léjate, Satanás. No, Señor, es que yo necesito pagar deudas, necesito un buen trabajo, pero tiene que trabajar domingo. Y yo entiendo, quiero hacer un paréntesis, yo entiendo que quizás hay ocasiones donde es muy difícil porque vivimos en un mundo imperfecto realmente también. Pero yo conozco gente que ha tenido una fe que cuando le dicen, ¿vas a trabajar el domingo? Yo, no. Y después Dios le da otro trabajo mejor. Pero ese es un don realmente, es un don de fe. Porque no todos tenemos el mismo grado de fe. No todos tenemos ese mismo grado de fe. Yo le he dicho antes, y yo al pastor le admiro, yo creo que tiene el don de fe. Porque hacer todo eso que ha hecho allá, o sea, que se haga todo eso que está allá, sí, casi que hasta la familia, casi nos le tiramos encima y lo amarramos ahí en la casa para que no fuera a firmar nada. O sea, por eso digo, para mí es un don. Es un don de fe. Pero bueno, muchas veces nosotros queremos entregar nuestra vida a otros dioses. Queremos entregar nuestra vida al Dios de la música. Yo puedo tocar el piano, yo puedo cantar la alabanza. Pero el hermano Luis Miguel suena en el carro toda la semana. Si a Dios no pudiste amar, en el infierno te vas a quemar. Perdón. Entonces, algunos tienen los dioses del dinero. Cualquier cosa para conseguir dinero, lo que sea, hasta evadir impuestos. Dioses del sexo, la autoimagen, la fama de las redes sociales. No, es que el pastor tiene que estar delgadito, tiene que estar así bien bonito, porque si no, yo no le creo, porque él tiene que tener una imagen, el pastor. Y pregúntele cómo era Juan el Bautista. Ese usted lo encontraba en la calle, ya sentía que le habían robado el reloj. Ese sí no andaba. Imagina cómo era Jesús. Entonces estamos acostumbrados a las películas así como que palmolive le ponían aquí en el cabello, va siempre lisito, ¿verdad? Como todas las hermanas han querido tenerla en la vida, ¿verdad? Pero Jesús sudaba, hermano, yedía. Sí, Jesús yedía lo más probable. Él estaba con los enfermos, con los leprosos. Estaba con un túmulo de gente que no tenía desodorante, hermano. Ahí mucho la piedra poma que raspaban ahí. Pero eso era todo. Le lavó los pies a discípulos que estaban llenos de usted ya sabe qué en los pies. Hasta con cuidadito tal vez para que no les cayera el meñisque ahí, ¿verdad? Pero ese era el contexto. No estoy diciendo que así andemos, aclaro, ¿verdad? Pero báñese. Pero ese era el contexto donde Jesús andaba. Ellos no andaban viendo a qué Dios, o sea, estaban bien enfocados a quién iba su fidelidad, quién era su alianza. Confiar en Dios es confiar en todas las áreas de mi vida, no solo en lo que yo deseo hacerlo. Muchas personas desean un Dios cercano, pero corren con los brazos abiertos al mundo. Dios es mi ayuda y mi auxilio, qué bueno, pero también es justo y pagará a cada quien por sus obras. El problema de acá era que sabía que cuando Dios cumpliera la señal, él tenía que hacer las cosas bien.
Ese es el problema de Acaz. Por eso no quiere tentar, dice él, a Dios. Nosotros decimos, es que solamente con los diezmos Dios dice que lo probemos. Pero también acá Dios dice en una ocasión, probame en esto, le dice. O sea, Dios le pone acá cara a cara, a ver, probame, dale, tira fuerte. Así le dice, o sea, poniéndole en un contexto que entendamos el sentimiento, ¿verdad? Tírame fuerte, le dice, tan alto como los cielos y tan profundo como el lugar de los muertos, le dice, y no vas a ver si te cumplo la señal. Y cuando acabe eso se queda, no, Señor, yo no te voy a tentar así. Confiar en Dios es entender que sus caminos son mejores, que sus pensamientos son supremos, que su sabiduría es insuperable. No porque Él tiene grandes cosas para su vida, sino porque Cristo es el centro de nuestra vida. Perdóneme, pero a veces siento que usamos esa frase como un cliché. Yo no estoy diciendo que Dios no tiene cosas para su vida, aclaro. Pero a veces siento que se usa esa frase como para enmarcar que el pastor, el apóstol, el profeta tiene algo que decir. Es que Dios, yo tengo una palabra de Dios para usted. ¿Y cuál es? Que Dios tiene grandes cosas para su vida. Ajá. Porque eso ya me lo dice la Biblia. ¿Y cuáles son esas grandes cosas para mi vida? Que yo sea igual a Cristo. Que Él está formando su carácter en mi vida. Que Él está convenciéndome cada día más y formándome cada día más para parecerme a Él. Y mientras nosotros no nos metamos en la palabra de Dios y en la oración, nosotros no vamos a crecer ni como personas ni como iglesias. Así de simple. A veces nosotros esperamos ver el horóscopo cristiano de la Biblia para el 2026, ¿verdad? A ver cuál es la palabra profética para el otro año, qué es lo que dice el profeta y el apóstol, decimos nosotros. ¿Sabe que eso hacen los brujos en Japón? Y eso hacen los agoreros en China. Templos llenos de dioses, no es más que tinieblas disfrazadas de luz. Porque los brujos en esos tiempos, como son bien famosos, ellos dicen, hoy viene la palabra para el 2026. Y escriben en un gran telón así lo que viene. Nosotros no estamos a ese nivel. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre el 2026? ¿Qué le ha dicho Dios a usted sobre el 2026? Bien. ¿Qué le está diciendo hoy a usted Dios para el 2026? Que Él es Emmanuel. Que Él está con usted en todos los días de su vida, no solo en Navidad, no solo el 21, no solo cuando viene a la iglesia. Él está con usted 365 días del año, 24/7, porque Él es Emmanuel. Eso le está diciendo Dios a usted. Así de simple. Y mientras nosotros no nos metamos en la palabra y en la oración y no hagamos alianza con Emmanuel, el 2026 será igual que el 2025, que fueron las metas que no cumplimos en el 2024, que las pensamos en el 2023 porque las plasmamos en el 2022. Y es cierto. No espere que otra persona venga y le diga, esta es la palabra de Dios que tiene para ti. No, esta palabra, la Biblia tiene su palabra para mí. Punto y final. Y por último, con esto voy terminando. La señal de Emmanuel. Como Acaz no quiere obedecer a Dios poniéndole una señal, entonces Dios mismo entra en acción. Isaías 7:14. Muy bien. Está bien, dice Isaías. Está bueno. El Señor mismo te va a dar señal. Rey idólatra. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En el momento en que esta profecía está siendo compartida, esa es una bofetada para Acaz. Porque Acaz es un rey, que ha estado buscando otros dioses. Es un rey que no ha estado con Dios. Es un rey que ha estado lejos de Dios.
y Dios a través de Isaías le está diciendo, no te equivoques. Dios está con nosotros, no tus dioses falsos. ¿Sabe en qué momento llegó Jesús a nuestra realidad? En un momento de tensión y angustia. Israel estaba siendo dominada por el yugo romano. Israel estaba sufriendo. Israel estaba en un caos religioso. Israel estaba en un yugo de religión horriblemente pesado. Y en ese contexto, Mateo pone las palabras de Isaías, de Dios a través de Isaías, en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, diciendo, y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta que fue dada hace 700 años en este momento. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. No es el banco el que está con usted. No es el jefe el que está con usted. No es ese mejor amigo. Qué bueno que tiene mejores amigos. No estoy diciendo que sea pecado. Qué bueno que tiene trabajo. No estoy diciendo que sea pecado trabajar. Pero no son ellos. Es Emmanuel. Porque Dios está con usted. Ahora la pregunta es, ¿Emmanuel realmente está con usted? Entonces, si es así, puedo terminar este mensaje declarando lo siguiente. Aunque caigan a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, porque Emmanuel está conmigo. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque Emmanuel está conmigo. Aunque caiga 7 veces, de todas Él me levantará, porque Emmanuel está conmigo. Aunque el 2016 esté lleno de adversidades, seré como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque Emmanuel está conmigo. Cuando no sepa qué hacer, clamaré a Él y Él me responderá. Y me enseñará cosas grandes y ocultas que yo aún no he visto. Porque Emmanuel está conmigo. Cuando la ansiedad llame a mi corazón, pondré mi esperanza en Él y presentaré mi caso delante de Él y esperaré en silencio. Porque Emmanuel está conmigo. Cuando no sepa de dónde vendrá mi ayuda, alzaré mis ojos a los montes. Porque Emmanuel está conmigo. Aunque no haya un pavo de 30 libras en la mesa. Aunque solo hayan frijolitos, crema y queso. Pupusas navideñas. Aunque me despidan del trabajo. Aunque las personas no crean en mí. Yo sé que todo lo puedo pasar en Cristo que me fortalece. Porque Emmanuel está conmigo. Señor, te damos gracias. Tú estás con nosotros.